ocasión posterior. Ok, creo que ahí sí. Bien, bien, hermano, gracias por la presentación. Por supuesto, sí, vamos. El título de esta enseñanza es Gloria al Dios de gracia y misericordia, y vamos a estar en 1 Timoteo 1:17. Bueno, en la semana pasada estuvimos leyendo la palabra en un texto que exaltaba la gracia y la misericordia de Dios de la mejor manera posible. Y hacíamos la comparación con un diamante hermoso, el más bello del mundo, que estaba en un mostrador negro, opaco, con el fin de que el diamante se viera de la mejor forma posible y nada nos distrajera de esa belleza. Bueno, asimismo, Pablo quería mostrar la gracia y la misericordia de Dios como algo digno de ser contemplado por todos, y por eso lo muestra en este mostrador negro, que es su propio pecado, para que se contemple de la mejor manera a nuestro Dios y podamos llegar a la conclusión que debemos responder a la misericordia y a la gracia de Dios con gratitud y con adoración a nuestro Dios. Así que quiero que leamos nuevamente el mismo texto que leímos anteriormente, la semana antepasada, en 1 Timoteo 1:1, para que podamos ver este diamante hermoso primeramente, y bueno, pero esta vez nos vamos a centrar en la respuesta que está. Mire, la semana antepasada estuvimos en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Así que vamos a leer todo este texto, pero como les dije, hoy día nos vamos a centrar en el versículo 17. Ya, estamos de nuevo acá. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto mismo, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo en los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das de ir a tu palabra. Queremos, Padre Santo, aprender de ella. Queremos reflexionar en estas verdades y queremos aplicarlo a nuestro corazón. Te ruego, Señor, que tú seas usándome, que tú seas guiándome para todo esto y que también nuestros oídos y nuestro corazón puedan estar atentos a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo esto. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, este que leemos acá en los versículos 12 al 16 es el caso más exuberante de todos. Pablo, el primero de los pecadores. Jesucristo mostrando toda su clemencia, y Dios, el Rey de los siglos. Todo eso en una misma escena de gracia, de misericordia que se extiende a todos los demás pecadores que observan lo que está pasando y habrán de creer en él para vida eterna, a los que Cristo vino a salvar. Ahora bien, les pregunto, ¿cómo podríamos contemplar la gracia de Dios si no es algo físico, no es algo tangible? Yo hago solamente una pobre comparación con esa imagen del diamante que les menciono. Pero ¿cómo realmente contemplamos la gracia de Dios? La respuesta es por medio de Jesucristo, por medio de Cristo Jesús. Dios exhibe sus gloriosos atributos, a pesar de ser invisible. Lo podemos ver, podemos creer en él. A pesar de ser nosotros mortales, podemos ver a un Dios inmortal, a pesar de que tenemos una vida limitada. Una vida limitada para corroborar en verdad con nuestros ojos que Dios es eterno. Podemos aún así saber que Dios verdaderamente es eterno. En Jesucristo podemos estar seguros de que nuestro Dios es realmente sabio y es realmente único. Bueno, toda esta idea
había comenzado como una acción de gracia. En el versículo 12, cuando dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pero luego vemos cómo esa gratitud se transforma en un mensaje de humillación, de confesión de pecado, un testimonio de Dios obrando en la vida de este pecador, el primero de los pecadores. Y luego sufre otra transformación. Este mismo relato se transforma hace una metamorfosis hacia lo que es una doxología, y resulta algo natural, algo esperado. Esto es lo que debía venir inevitablemente, una declaración de que toda la gloria debe ser a Dios. Bueno, la pregunta es, ¿qué es una doxología? Es una declaración hablada o cantada o exclamada de la gloria de Dios. Y cuando reflexionamos en la gracia de Dios, eso nos conduce a adorar a Dios, nos conduce a una doxología, al mirar la gracia de Dios, declarar o gritar o proclamar la gloria de Dios, la gloria a Dios. Y en esta misma carta, más adelante, se vuelve a repetir una doxología similar en 1 Timoteo 1, 1 Timoteo 6, versículo 16, donde dice, miren, voy a leer desde el 13 al 16, acá hay algo muy similar a lo que leemos, dice, te mando delante de Dios, nuevamente Pablo hablando al mismo Timoteo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Más allá de cualquier conclusión que pudiéramos sacar, la gran conclusión es que debemos llegar a la glorificación de Dios. Entonces vamos al texto nuevamente. En el capítulo 1, versículo 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos. Lo primero que se reconoce acá, en esta doxología, declaración de gloria, es que Dios es el Rey de los siglos. Imagina un reino cualquiera. Entenderíamos, por supuesto, que uno puede hacer muchos planes, pero sin la autorización del rey, la autoridad, no se puede hacer nada. Es como la frase que escuchamos bien seguido, el hombre propone, o uno propone, pero Dios dispone. Que algo, claro, que se explica mucho mejor en Proverbios 16, pero bueno, no vamos a ir allá ahora. Y el término que viene después, todos los siglos, nos dirige a la idea de eternidad. De hecho, el versículo 16, que está ahí mismo antes del 17, por supuesto, termina diciendo, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y luego podríamos seguir leyendo en otras palabras, por tanto, al Rey de la vida eterna. O sea, si juntáramos las dos ideas, el reinado de Dios se extiende a través de todas las generaciones. Por ejemplo, en el Salmo 145, 13, mire, vamos allá al Salmo 145, 13, es algo bien interesante respecto a este mismo reinado de Dios eterno. Salmo 145, versículo 13. Tu reino, hablando de Dios, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Nosotros somos simples invitados, nada más que eso, somos simples invitados al reino de los siglos, somos llevados por Dios a la eternidad, donde acá en esta eternidad donde Dios está ejerciendo su dominio, donde Él es el rey. Pero, por supuesto, al igual como lo hicimos con doxología, tenemos que definir qué es la palabra rey. El rey, de partida, era una persona. Eso es como muy obvio, pero hay que hacer esa aclaración. No era un sistema, no era una religión.
Cuando decimos que Dios es nuestro Rey, estamos diciendo que nuestra forma de entender la vida y todo lo que hacemos en nuestra vida gira en torno a una persona, un rey, no una religión, no una filosofía ni una ideología, una persona, un rey, que en este caso es Dios. Pero cuando decimos que es rey, también decimos que gobierna. Además de ser una persona, es una persona que gobierna. Él no solo es el creador, sino que también es autoridad sobre su creación. Por ejemplo, Israel tenía reyes. Por ejemplo, David, por ejemplo, Salomón, muchos otros. Tenía reyes en la antigüedad. A ellos se les debía respeto, por supuesto, se les debía obediencia, lealtad, pues era el rey. Pero a su vez, Israel reconocía en Dios a su rey de reyes, aquel que tiene la autoridad para poner un rey en un determinado lugar y para quitarlo de ese lugar, y quitarlo de la forma que le estime conveniente. Y así ocurre con toda autoridad hasta los días que estamos viviendo hoy. Dios gobierna sobre los gobernadores. Y me gustó cuando estaba haciendo el estudio de este texto que había un autor que decía: cualquier rey en este mundo es un simple vasallo de Dios. Cualquier rey en este mundo es un simple vasallo de Dios. Porque el rey definitivo es Jehová. De hecho, en esta misma carta, en el 6:15, que es este paralelo que teníamos acá también, dice: el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores. Y claro, después lo leeremos, leeremos bien. Y nota esto, lo hace en el contexto de un imperio romano, en el que el emperador estaba al nivel de un dios. De hecho, era común que se ofreciera sacrificio a los emperadores y se les tratara como un dios. El emperador estaba al mismo nivel de un dios. Que alguien no reconociera al emperador como máxima autoridad, eh, era algo peligrosísimo. Es decir, que emperador, sobre ti hay otro rey que es mejor que tú, que gobierna sobre ti, es prácticamente un delito. Así que no era simplemente llegar y decirlo. No es llegar y decir en ese tiempo: Jesús es el Señor de señores, Jesús es el Rey de reyes, o Dios es el Rey de reyes. Era tremendo decir eso. Había persecución detrás de todo eso. Pero volvamos a la definición. Un rey es una persona a la cual Dios le ha dado autoridad sobre una respectiva nación, por ejemplo, y por tanto la nación se ve en el deber de respetar a este rey, de obedecerle, de darle lealtad. En otras palabras, es digno de honor. De hecho, en el versículo 17 también dice eso: digno de honor. Pero lamentablemente ahora vivimos en un país que a su presidente no lo respeta. Bueno, independiente de los motivos que haya para eso, vivimos en un país donde al presidente le dicen piraña. Esa es la realidad, que ven a la autoridad como algo que debe consentir sus deseos, y que cuando algo no le gusta, va a hacérselo notar, por supuesto, con respeto o sin respeto. En nuestra cultura, la imagen de rey actual, o lo que sería un presidente, es algo lamentable, es algo penoso. Entonces, si no son capaces de respetar a una autoridad que se puede ver, si no son capaces de respetar una autoridad visible, ¿cómo van a respetar a aquella que no lo podemos ver, aquella que es invisible? Y el mismo texto también va a hablar sobre eso. Es un rey de reyes, pero es invisible. Es muy fácil decir en Chile, y lo hemos escuchado en varias personas: yo reconozco que Dios es mi rey, reconozco que Cristo reina en mi corazón. Muchísima gente dice: claro, yo creo que Dios es mi Señor, yo creo que Dios es mi autoridad. Pero si tu concepto de autoridad es el mismo concepto que tienes hacia tu presidente, entonces no sé cómo vives ese reinado a Dios en tu vida. Yo conozco mucha gente que cree en Dios, pero cuando hay algún mandato de parte de Dios o alguna ley que los incomoda, dicen: ah, claro, es que eso ya no corre en estos tiempos. En otras palabras, el rey de los siglos se quedó en el pasado.
es el rey del siglo pasado. No de este, en otras palabras, yo decido cómo obedecer a mi rey. Yo obedezco a mi rey a mi manera, yo amo a mi rey aunque no lo quiero demostrar a nadie. En otras palabras, nuevamente, Dios no es mi rey. Porque si no lo estás demostrando, claro, porque en el fondo, en tu corazón, Dios no es tu rey. Y yo mismo quiero ser mi propio rey. Yo soy el rey, al final yo soy el rey de Dios. O sea, ¿ves ahí la blasfemia? Es terrible. O sea, si vamos a decir que Dios es nuestro rey, reconozcámoslo como tal y demostremos eso. Vivamos como el rey nos demanda vivir. Miren el Salmo 95. Delante leímos el Salmo 97, pero ahora quiero que vayamos al Salmo 95. Quiero que leamos del 1 al 8. 8a, por si acaso. Pero dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y en las alturas de los montes, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, y ahí comienza ya a recordar un hecho histórico. Y leemos en el texto, en Timoteo, por tanto el rey de los siglos, inmortal, no solamente es el rey, sino que pasemos a esto otro, de Dios es inmortal. Rey de los siglos dice, él es el rey de la vida, de la eternidad. Inmortal dice, reina sobre la muerte. Todos nosotros entendemos que vamos algún día a morir, a menos que, claro, el Señor venga antes. Pero Dios no está con esa misma mentalidad, Dios no está en esa esfera, y la muerte no se apodera de Él, sino que Él gobierna sobre la muerte, Él tiene autoridad sobre eso. La Biblia dice no solo que Dios no muere, porque es inmortal, además dice que sus brazos no se cansan, que no se fatiga, que nada lo afecta, ni la decadencia, ni por supuesto la muerte. Él, de hecho, ni siquiera cambia, diría Malaquías en algún texto. No simplemente Dios no muere, sino que la idea incluye el hecho de que Dios es incorruptible, no se ve afectado, no le afecta el tiempo, no le afecta la maldad, no le afecta a Satanás. Nada es capaz de ensuciar, de corroer, de corromper a este Dios. Por supuesto, no va a morir, aunque algunos quieran pensar que es así. Por el contrario, nosotros, humanos, yo, me fatigo, ¿no? Nos cansamos, nos vemos afectados por muchísimas cosas que nos agobian día tras día. Y tenemos cosas que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir enfermos, que nos hacen sentir con miedo. Y morimos, somos débiles frente al tiempo. Al final nos transformamos en polvo. La Biblia pone un contraste entre el hombre que se fatiga, cuyas fuerzas al debilitarse hacen que él se canse, que llegue al cansancio y a la muerte, en comparación con aquel que no se fatiga jamás y es inmortal. ¿Qué es ahora lo que tenemos al frente en nuestra vida? Tenemos a un Dios inmortal que se expresa maravillosamente en cómo Jesús vence la muerte. La muerte no se adueña de él, pero nosotros inevitablemente vamos allá, vamos a la muerte. Y de hecho espiritualmente nacemos muertos. Y Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia y da vida al que quiere dar vida para seguir siendo mortales en este cuerpo terrenal. Pero más allá de eso, para vida eterna con Él, a pesar de que nuestros cuerpos vayan a desfallecer. Nosotros cuando recordamos que Dios es inmortal, necesitamos meditar en el hecho
de que en este cuerpo que estamos viviendo ahora, no lo somos. De hecho, el Salmo 90, muy conocido, comienza diciendo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, ha trascendido las generaciones, que es algo que nosotros no podemos hacer. Antes que naciesen los montes, nosotros no estábamos ahí, antes que naciesen los montes y formasen la tierra del mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y luego de mirar a Dios, en el Salmo 90, mira a Dios, contempla su eternidad, su inmortalidad, el salmista reconoce su propia mortalidad. De hecho, en el versículo 9, en el mismo Salmo 90, dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Somos como hierba que se seca. Somos como flores del campo que se las lleva el viento. No sabemos cuándo partiremos de este mundo, no sabes tú mismo si morirás hoy o mañana. Entonces te pregunto, ¿has dado ahora a Dios lo que merece en esta vida? Te pregunto, ¿has reconocido a Dios como merece ser reconocido? Porque quizá el tiempo se está acabando. ¿Te has arrepentido por tus pecados como deberíamos haberlo hecho? ¿Hemos creído en nuestro Dios como debemos hacerlo? No esperes a mañana para crecer en la fe. No esperes a mañana para adorar a Dios. No esperes a mañana para darle a Él todo lo que merece, porque no somos inmortales. No sabemos si mañana partiremos con el Señor y partamos con el pensamiento de: pude haber hecho algo más. Pude haber servido, pude haber adorado de una mejor manera, pude haber conocido al menos más a Dios, pude haber predicado a más personas, pude haber orado más, pude haber leído más su palabra. No esperes a mañana porque hoy estás cansado, porque quizás no vayas en ello. Adora a Dios hoy, adora a Dios hoy. Y adoramos, por supuesto, a este Dios invisible. 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto el Rey de los siglos, inmortal, invisible, que parece completamente inalcanzable. Es como que yo les dijera ahora: vayan a Dios, pero resulta que Dios es invisible. Entonces me podrían fácilmente decir: ¿cómo lo vamos a seguir si es invisible? No lo vemos. Y eso tiene solución, por supuesto, tranquilo. Lo primero que tenemos que ver es que a este Dios invisible lo podemos ver en la creación del mundo. En Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación nos lleva a entender que hay un Dios, su eterno poder y deidad, que hay un Dios eterno y que es poderoso. Pero en su palabra, en toda su palabra, en el Evangelio, lo podemos conocer como Redentor, Salvador, como Dios de gracia y misericordia, que es lo que está mostrando el texto acá mismo, en los versículos 12 al 16. Y en Cristo podemos acceder definitivamente a nuestro Dios. En Cristo Dios se hace visible, lo puedes ver. Ahora bien, quiero que hagamos un paréntesis acá, habrá un paréntesis. En 1 Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y les pregunto, ¿de quién está hablando? De Dios, sí, por supuesto, pero si pensáramos en 1 Timoteo 1:17, podríamos concluir que se refiere al Padre o al Hijo. Ya que, claro, en estos tiempos, a Cristo no lo vemos como yo los veo a ustedes ahora, desde las pantallas ahí. A Cristo no lo veo, y Pablo en ese entonces mismo no estaba viendo a Cristo. Y entonces podría decir, claro, Jesucristo es invisible.
pero sí lo había visto antes y sabía que lo volvería a ver después. Pero la idea, después cuando estamos en el capítulo 6, en el versículo 16, ya terminando la carta, es que ninguno lo ha visto. Y esto no puede, esto nos puede llevar a la conclusión de pensar que claramente está hablando de Dios Padre, a quien Pablo daba gloria por toda la obra de gracia y misericordia que había hecho en su vida y en la que otros después habrían de creer en él para vida eterna. De hecho, Romanos 16, 27 lo explica de mejor manera. Mira, vayamos a Romanos 16, 17. El último versículo de Romanos, donde dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. O sea, la idea es, mediante el Hijo damos gloria a Dios Padre. Solamente por medio de aquel que es la imagen del Dios invisible, es decir, Jesucristo, por medio de él podemos ver al Padre. En el Jesucristo visible vemos al Padre invisible. Y con confianza tenemos ahora acceso a nuestro Dios. Y en la fe podemos llegar, en la fe, llegamos a hacer lo que es imposible a simple vista, lo sobrenatural. Podemos ver al invisible, lo cual a simple vista no tiene sentido. Solo la fe nos permite tener certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Miren, por ejemplo, lo que dice Hebreos 11, los versículos 24 al 27. Hebreos 11, versículos 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora miren el 27, acá quiero llegar. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Recuerden, rey ya lo vimos. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Como viendo al invisible. De hecho, el hecho de que Dios sea invisible no es una excusa para no creer en él. Hay muchas formas de ver a Dios en la creación, en su palabra, en Cristo. Moisés por fe vio al invisible. Nosotros por medio de la fe en Jesucristo también podemos llegar a ver a este Dios invisible. Pero verlo directamente a él, al Padre, sería imposible. De hecho, si lo viéramos, moriríamos. Moisés entendía que no podía ver a Dios Padre sin morir en el intento. Manoa, el padre de Sansón, en Jueces, entendía que estaba condenado a muerte por haber visto a Dios. Isaías decía, al ver a Dios, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, pero no murió. Inmediatamente, claro, no murió inmediatamente Isaías, así como tampoco murió el profeta Balaam, un profeta pagano, cuando vio al ángel de Jehová en Números 22. Y es porque estaba viendo al Hijo de Dios, a aquel que tiene como misión revelar, mostrar, hacer visible al Padre, al Dios invisible. Ellos vieron al Hijo de Dios, no a Dios Padre. Y mediante ver al Hijo de Dios, pudieron ver al imposible, al invisible, al que no se podía acceder. No hay otra manera, no hay otro camino. Pero ojo, mucha gente vio a Jesús. Muchos fariseos, por ejemplo, muchos judíos vieron a Dios, vieron a Jesús, el Hijo de Dios, y aún así no pudieron ver al Padre.
siguieron ciegos espiritualmente. Y esto se debe a que primeramente Dios debía abrir sus ojos espirituales para que pudieran verlo como el Hijo de Dios el Padre. Aquellas personas que dicen que solo creerán en Dios cuando lo vean, deben primero entender estas dos cosas. Primero, si lo vieran y lo vieran a él, a Dios Padre, morirían al instante por su propio pecado. No podrían mantenerse en pie. Y segundo, aunque vieran al Hijo de Dios, no podrían ver a Dios porque seguirían ciegos, solo verían a un hombre más. Verían quizá un líder, quizá verían a un hombre muy sabio, un maestro, un rabino, pero nada más que eso, a menos que el Espíritu de Dios haga la obra de abrir los ojos de su entendimiento para que vean las cosas como son. Pero cerremos el paréntesis y volvamos al texto. Dice después en el versículo 17, el mismo que estamos leyendo: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Adoramos a un Dios único. No hay otro. No hay comparación. Solo en Dios está todo. Finalmente, ese Dios es el único Dios. No simplemente en el sentido de que numéricamente hay un Dios, solamente uno, sino también con la idea de que Dios es único, incomparable, glorioso, digno de ser amado como ningún otro. Miren, quiero que leamos Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Creo que este texto lo citamos prácticamente en el 80% de las predicaciones, pero vamos a ir de nuevo, tenemos que ir. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando se escribe este gran mandamiento en la ley de Moisés, la idea no era la de debatir la Trinidad, por ejemplo. Porque hay algunos que usan este texto para decir que Dios no puede ser uno y tres a la vez, porque el texto dice que Jehová es uno y nada más. La idea en Dios, al dar esta ley en el contexto de un pueblo de Israel que salía de una realidad en Egipto, donde había muchos dioses, y ahora iba a llegar a una nueva tierra llena de culturas paganas, plagadas de otros dioses. Entonces sería común que estas personas llegaran a la conclusión de que pueden adorar a Dios, a Jehová, pero también pueden adorar al becerro de oro. A Jehová, pero también a Astarot, a Acera, a Baal, y a cualquier dios nuevo que apareciera por ahí, cualquiera. Mientras, claro, adoraran a Jehová. Pero ellos debían comprender que Jehová era único. No había espacio para otro Dios. De ahí también la idea de que es celoso. Y podríamos entender este texto en Deuteronomio 6:4 como Jehová nuestro Dios, Jehová es único. O Jehová es nuestro Dios, Jehová es celoso. Y esto es uno de los principales temas, de los más recurrentes de todo el Antiguo Testamento. Vemos a las personas constantemente en el Antiguo Testamento luchando contra pueblos que querían imponer sus propios dioses, y el mismo pueblo de Israel quería tener a estos dioses de otros pueblos. Y esto ocurre muchísimas, innumerables veces en el Antiguo Testamento. De hecho, hay algunos que dicen que es como el tema más recurrente del Antiguo Testamento, el tema de la idolatría. No se ve a muchas personas discutiendo sobre si el ángel de Jehová realmente era Dios o si el Espíritu de Dios que llenaba a las personas realmente era Dios. Estaban seguros que era Dios. En el Nuevo Testamento esa idea más común, por el hecho de que Jesús era un hombre y no todos lo reconocían como Dios, y por la corriente naciente del gnosticismo y por aquellos que decían que Jesús no pudo haber tenido ni siquiera un cuerpo humano y muchas cosas que empezaban a negar de base en la deidad de Jesucristo, la Trinidad. Pero cuando se lee Deuteronomio 6:4, que es conocido como la Shemá, se entiende como el hecho de que Dios es incomparablemente único y es un Dios celoso.
La reflexión acá para nosotros es cuán fácil es caer en buscar otros dioses. Nos invaden día tras día en este mundo. El mundo alaba artistas, alaba pensadores políticos, líderes, alaban al Estado y le ruegan al Estado por misericordia, alaban a sus propios orgullos, a sus estómagos, adoran a sus carreras universitarias, sus profesiones, algunos más centrados alaban a sus familias o alaban su religión y viven para eso, alaban sus obras y las exaltan incluso a un nivel más grande que la propia obra redentora de Cristo. La idea es esta: recordemos que Dios es único, no pongamos nada en el lugar que le corresponde a Él, no nos atrevamos a poner nada siquiera ahí, donde tiene que estar solamente Él. Miren, vayamos a 1 Corintios, capítulo 8, en esta misma idea, solamente a un Dios. 1 Corintios, capítulo 8, versículos 5 al 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, un único Dios. Esa es la idea. Y muchas veces esta idea de Dios único aparece como con un hermano gemelo en la Biblia, que es la idea de un único y sabio Dios. En Romanos 16:27, que ya lo leímos, decía: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. En Judas 25 dice: al único y sabio Dios, también al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Son otras doxologías también. Dios es sabio. Dios no es solamente conocimiento, es conocimiento aplicado en la sabiduría, no solamente poder, es poder aplicado a la perfección en su sabiduría, no es solamente justicia, es la justicia aplicada a la perfección en su sabiduría. Dios no solamente es misericordia, es misericordia expresada de la mejor manera para con nosotros en su sabiduría. El hecho de que nosotros seamos sabios, nosotros, que Dios nos dé sabiduría a nosotros, quiere decir que no solamente tenemos conocimiento, inteligencia, sino que la podemos aplicar de la mejor manera, que es como Dios quiere que la apliquemos. Pero el hecho de que Dios sea sabio, involucra muchísimo más que esto. Involucra que todos sus atributos de Dios se llevan a cabo en relación a su creación de la mejor manera, acorde a quien es Él, Dios, de forma tal que Dios puede ser consecuente a su justicia, a su amor, a su misericordia, a su santidad, a su ira, a su perfección, sin contradecirse en nada. Sabe cómo ser un Dios justo, un Dios de ira y un Dios perdonador a la vez, y de la manera perfecta. Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios sabe cómo hacer todas las cosas. Dios es sabio. Me gusta mucho la definición que entrega John MacArthur sobre la sabiduría. Dice: la sabiduría de Dios es su conocimiento perfecto de cómo actuar con destreza para llevar a cabo todo su beneplácito, lo que él considera que está bien en sus planes, y glorificarse a sí mismo. O sea, llevar a cabo todos sus planes para glorificarse a sí mismo. Adoramos a un Dios sabio, no cualquiera, un Dios que muestra su sabiduría en la misericordia y en la gracia aplicada a los más terribles pecadores,
para que su nombre sea mucho más grandemente exaltado. La respuesta que debiésemos tener nosotros al contemplar a este Dios único, a este Dios sabio, a esta sabiduría de Dios tan grande, tan profunda, tan rica, la podemos ver en Romanos 11. Miren, vayamos a Romanos y veamos esta otra expresión de gloria a Dios desde el versículo 33 al 36. Es una exclamación. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría. En 1 Timoteo 1, versículo 17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Honor, sea honor. Honor corresponde al respeto que yo voy a tener, a ese temor que voy a tener ante la gloriosa presencia de Dios. Estamos reconociendo su autoridad, su superioridad. Es en sí la respuesta que yo doy, ante su misericordia. ¿Cómo reaccionamos ante su gracia? Ante el hecho de que Él es Rey, con honor a Él. Al reconocerlo como Rey, le estamos dando honor. Al reconocer su majestad gloriosa, le estamos dando honores. Estamos mostrando nuestro temor reverente al único y sabio Dios. En cambio, cuando hablamos de gloria, sea honor y gloria, dice el texto. Estamos reconociendo sus maravillas, su belleza, su grandeza, el asombro que no podemos ocultar, nuestra necesidad de decir bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Más allá de reconocer que Él es digno de autoridad y respeto, dar gloria a su es algo mucho más grande. Podemos dar honor a muchas personas. Sí, podemos dar honor a muchas personas. Incluso hay algunos que son dignos de doble honor. Reconocer la autoridad y la majestad de las autoridades se puede hacer, pero nunca debemos caer, y mucho cuidado con esto, nunca debemos caer en darle gloria a otras personas. La gloria debe estar reservada solo para el único, Dios. En otras ocasiones acá, en las reuniones nos habíamos definido gloria como la hermosa manifestación de la santidad de Dios, o también como la belleza de la manifestación de la gracia de Dios. Ahora bien, cuando definimos dar gloria, nos estamos refiriendo al acto de adorar, de alabar a Dios, de reconocer su hermosura, su perfección. Y en este caso, Pablo lo que está viendo es su misericordia y su gracia, esas dos cosas, su misericordia y su gracia, como cosas dignas de ser reconocidas y exaltadas de parte de Dios. Y Pablo quiere que su gracia y su misericordia se vean de la forma más espléndida. Por eso mismo exalta la gracia de Dios y además de eso se humilla a sí mismo hasta lo más profundo y se reconoce como pecador, el primero de los pecadores, blasfemo, perseguidor, injuriador, que fue recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en él toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, Dios mostró su misericordia. Dios mostró su hermosura y belleza en medio del pecado para que se notara más aún su gloria. Y bueno, ¿cuál debe ser nuestra respuesta?
¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante un Dios que muestra su belleza y se atreve a hacerlo? Reconocer y declarar su belleza ante las naciones, ante todo. Reconocer que Él es Rey de Reyes, nuestra autoridad, que ninguna otra autoridad podría estar sobre Él. Debemos declarar que Él es inmortal y que nosotros solamente en Jesucristo podemos alcanzar la vida eterna, porque somos mortales, morimos y alcanzamos solamente en Él la vida eterna y podemos llegar a este Dios inmortal en arrepentimiento y en fe, en Jesucristo, nuestra esperanza. Demos gracias a Dios porque podemos acceder a Él, a este Dios que es invisible, a través de nuestro Señor Jesucristo, que revela a Dios y nos muestra el camino para llegar a Él. No dejemos que otro Dios falso o algún ídolo ocupe el lugar que solamente Dios debería usar, porque nuestro Dios es único. De la misma manera que Jesucristo dijo, yo soy el camino, el único camino, reconocemos que este es solamente un camino a un único Dios, nuestro único Dios, a este Dios sabio, que en su sabiduría dio a su Hijo para que creyéramos en Él y lo adoráramos. Un Dios sabio que es consecuente, y es consecuente en forma perfecta a quien es Él. Yo los invito a reconocer que Él es digno de honor. Reconozcamos su autoridad y el temor que debemos tener a Él. Los invito a vivir para su gloria, viviendo para un Dios digno de ser adorado en cada aspecto de sus vidas, que muestren la belleza de este Dios en su gracia y en su misericordia, para que reconozcamos que nos ha salvado para vida eterna ante todos, para que vivamos para Él, para gloria y alabanza de su nombre. Finalmente, quiero orar por ustedes para que el Señor nos sea fortaleciendo en su gracia, para que podamos llevar a cabo esta tarea de mostrar su gloria, de dar honor a Él, al único y sabio Dios. Yo sé que es algo complejo, pero tenemos la mejor ayuda, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a un Dios que está siempre con nosotros hasta lo último. Así que, hermano, quiero que oremos para dejar todo en sus manos. Sé que algunos quizás vean esto como una tarea muy lejana, muy imposible, pero tenemos que primeramente ir a Él, que no nos rindamos, que vivamos una vida completa sin reconocer a ningún otro Dios más que a Él, nuestro único y sabio Dios, por su gracia y misericordia con que nos ha amado. Gracias, Padre Santo, por tu hermosura, por tu belleza, porque podemos contemplarla en la palabra, porque a pesar de que somos pecadores, Señor, tú nos has salvado, nos has dado vida. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has permitido llevar el testimonio de tu verdad, del Evangelio a otras personas, Padre, a todas las naciones. Gracias porque nos has dado fe y amor para creer en ti. Padre, te alabamos y te adoramos por ser quien eres, un Dios santo, un Dios justo, un Dios temible, un Dios fuerte, Dios grande. A ti, Padre Santo, llegamos solamente por los méritos de Jesucristo, porque Él nos ha salvado para llegar a ti, para tener acceso al Dios invisible. Gracias, Padre Santo, por eso, y te ruego a ti que en esta iglesia, Padre, en esta obra, en este grupo que está creciendo para ti, para tu gloria, tu nombre siempre sea el único, tu nombre siempre sea exaltado, digno de honor y de toda gloria en los tiempos, Padre, que tú nos des para eso. Gracias, Señor, por todo, porque tú nos has ayudado, Señor, y ruego a ti por cada uno de los hermanos que está acá presente, para que tú, Padre, los fortalezcas a cada uno en su gracia, para que puedan vivir para ti, Señor, para que todas las cosas que hagan sean para ti, para que incluso sus aflicciones sean entregadas ante ti, Señor, que todo sea conocido ante ti, y que te reconozcamos, Padre, que vivamos, que nos movamos y que seamos para ti, Señor. Ayúdanos en esta tremenda tarea, Señor, y la más hermosa de todas, el gran propósito de nuestra vida, el gran propósito de la creación, que es dar gloria a tu nombre. Te lo agradecemos, Padre Santo, todo, en el nombre de quien llegamos a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Guido. Muchas gracias por